Bien, bueno, hicimos un acercamiento muy general, sin profundizar mucho en el tema de cómo el texto bíblico tiene diversas posturas eh, eh, en relación a su interpretación, diríamos, ¿no? Nosotros los cristianos seguimos defendiendo la autoridad del Antiguo y del Nuevo Testamento como palabra de Dios y seguimos creyendo que el concepto que tengamos de Dios debe salir del texto bíblico, debe de nacer de la palabra del Señor, ¿no? Porque evidentemente nuestro concepto de Dios y de Jesús principalmente puede confundirse muchísimo. Fíjense cómo, por ejemplo, Marción, su concepto que tenía de Dios pasaba más por su propia interpretación, ¿no? O sea, pasaba más por eh, no sé si me atrevo a decir esto, pero más bien pasaba más por un gusto personal de mirar al Dios del Antiguo Testamento como el Dios violento, imperfecto, y mirar el Dios del Nuevo Testamento como el Dios buena onda o el Dios de amor y de gracia. Me parece que hoy nuestros conceptos de Dios definen la búsqueda del verdadero Dios, ¿no? Y, y por eso decíamos que en el tema del Islam, aunque hablan de Alá como Dios, como el Dios que podría representar a al concepto que nosotros tenemos de Dios, no es así, porque el concepto que ellos tienen está equivocado. ¿Por qué está equivocado el concepto que ellos tienen de Dios? Porque lo toman de la reescritura del texto bíblico. No lo están tomando de lo que nosotros llamamos el texto sagrado para los cristianos, ¿no? Lo están tomando desde su propia cosmovisión. Y a partir de allí, entonces, nuestra conclusión es que el concepto que ellos tienen de Dios no es el correcto, por lo tanto, no es Dios quien está equivocado, no es Dios quien está mal, es el concepto que ellos tienen sobre Dios. Bueno, lo mismo pasa con Jesús, ¿no? Jesús también será reinterpretado a la luz de diversas comunidades, que incluso ya vimos, por ejemplo, las herejías que se daban en torno a la figura de Jesús. El ejemplo que tuvimos en la clase pasada fue, por ejemplo, los evangelios de la infancia, donde narran a un Jesús, a un niño Jesús muy malo. Ah, se me figura algunos gurís acá de Argentina que para qué les cuento. Nada, no es cierto. Traviesos y enojones, berrinchudos y todo lo demás. Pero este Jesús que nos presentan los evangelios, fíjense, este concepto de Jesús que nos presentan los evangelios es muy feo, es muy inconcebible, diría yo, ¿no? Es un niño muy enojón, muy vengativo, un niño que si me las haces, me las pagas, ¿no? Y bueno, esa era la cosmovisión gnóstica que se tenía sobre Jesús. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, acercarnos al texto bíblico en la búsqueda de esa verdad, de esa verdad que hace que nuestra fe permanezca. Porque recuerden, Jesús vino a ser el testamento que no se rompe, ah, que no va a terminar. Y eso es lo que lo hace maravilloso. Bueno, ahora voy a continuar la clase y voy ahora a situarme en, en un repaso muy general, hermanos y hermanas, de lo que ya vimos en su momento respecto de los tiempos que rodean a Jesús. Esta clase ya la vimos, solamente la voy a retomar porque fue una clase que tomamos en la materia de historia de la Biblia y sus traducciones, cuando hablábamos de cómo empezó a formar el texto del Nuevo Testamento, el canon, y cómo empezó a agruparse y qué hechos pasaron, pero lo quise retomar porque me parece que ahora puede darle un mejor sentido, ¿no? Podemos ahora, un segundo, podemos ahora entender un poco más los sucesos que se están describiendo. Es preciso fijar el contexto y los momentos fundamentales
del surgimiento del testamento cristiano, que vuelvo a insistir, vuelvo a ser enfático, ¿no? No se entiende como una nueva escritura, es decir, como una Biblia distinta y separada, ¿no? No es algo nuevo que va a traer cosas diferentes, realmente es una interpretación y un cumplimiento de la escritura antigua, de la Biblia de Israel, y vuelvo a insistir que estará en torno de la persona de Jesús. En un sentido, entonces, diríamos, en términos mucho más aclaratorios, el Nuevo Testamento se añade al anterior, se añade, no porque sea algo nuevo, ya lo dije, pero en otro contexto, en otro sentido, no se añade. Ojalá no los confunda con eso. Por un lado se añade porque es un complemento del Antiguo Testamento, pero por el otro lado no se añade tanto, pues no es una cosa más, no es algo distinto. Me explico, se añade en un sentido porque es un complemento, pero no se añade porque es algo nuevo, diferente, que va a traer cosas que incluso contrapongan el Antiguo Testamento, sino que es la verdad y el cumplimiento de la misma escritura de Israel que está en la persona de Jesús. En sí, son conceptos aclaratorios para que queden perfectamente claro, hermanos, por qué el Nuevo Testamento para los cristianos es palabra de Dios. Porque un judío puede decir, pero vos estás equivocado. A ver, vos estás equivocado. Vos estás en un error. Un judío, tranquilamente, si nosotros tenemos que predicarle a un judío o a los judíos, ¿no?, sobre el Mesías, nos van a decir esto: vos estás equivocado porque vos estás creyendo en una escritura añadida que no está inspirada por el Espíritu de Yahvé. Eso nos pueden decir, ¿no? O el musulmán nos puede decir, no, el Corán es la verdad, porque el Corán tomó el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Solo que nosotros hicimos una reescritura del mismo, comprendiéndolo mejor, entendiéndolo mejor, y ahora con la revelación que tiene Dios en su concepto llamado Alá, a uno de sus profetas llamado Mahoma. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la certeza, el argumento para decir el Nuevo Testamento, ¿no?, es la interpretación y el complemento de lo anunciado en la Tanaj, pero que ahora está en la persona de Jesús. Evidentemente, esto un judío no lo va a aceptar. Pero quédense tranquilos, hermanos y hermanas. Pablo se enfrentó con eso mismo. O sea, Pablo, lo primero que se enfrentó es que las comunidades judías no aceptaban que un carpintero de Galilea, y que además murió en la cruz del Calvario, en la cruz, es decir, hoy muchos se venera la cruz, en el mundo católico se venera la cruz, sabemos mucho como es en movimientos evangélicos, el símbolo de la cruz está presente como un símbolo cristiano, ¿no? Que dicho sea de paso, no es lo mismo el crucifijo de la Iglesia Católica a la cruz que maneja el mundo evangélico como un símbolo cristiano, pero en aquel tiempo la cruz significaba la expresión más complicada de mala fama, ¿no? Porque en la cruz solo morían los criminales más despreciables. Entonces, es muy importante que sepamos que Pablo le costó mucho trabajo convencer, diríamos, si esa sería la palabra, o enseñar que el carpintero de Galilea, que el que fue aprendido en Jerusalén, que fue condenado por Poncio Pilato, que murió en la cruz del Calvario como un vil delincuente y además rodeado de otros delincuentes, es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que defender con argumentos, ¿no?, que el texto que ahora nosotros conocemos como el texto sagrado, que sería los 27 libros, vienen a ser el cumplimiento de la persona de Jesús, ¿no? Y que esto se da a la luz de las tradiciones de las iglesias que se formaron en torno a Jesús, y no lo que sucede en el mundo musulmán, que se integran en torno a un profeta llamado Mahoma. Nosotros estamos en línea o en concordancia
con los sucesos que fueron testigos las primeras comunidades cristianas de la persona de Jesús. Bueno, por eso es muy importante tener claro esto, que sepamos cómo argumentar el hecho de que nosotros, los cristianos, aceptamos el Nuevo Testamento como a la par, diríamos, de la inspiración de la escritura hebrea. Bueno, lo que vimos en clase ya en la historia de la Biblia fue esta ponencia, esta idea que sigo del escritor Javier Picasa. Es una propuesta, me parece interesante. Como toda propuesta de fechas, hermanos, debe siempre tomarse con mucha precaución. Esta es una propuesta. Usted podrá ver en otros libros otras propuestas de otros autores que dan otras fechas, que identifican unos libros antes, otros libros después, etcétera. Solo como para efecto de la clase y porque me parece interesante los datos que aporta este autor, es que lo traigo a colación, ¿no? Es muy didáctico además y me parece que la gran mayoría de los datos que aquí esboza son datos que otros eruditos también los consideran. Bien, entonces tenemos en la parte de arriba, la parte en las flechitas rojas, son los años, diríamos de manera cronológica. A partir de, no aparece las fechas desde el nacimiento de Jesús, sino más bien desde el evento más importante, ¿no? Las primeras diapositivas tienen que ver con la primera generación, es decir, la generación que convivió con Jesús y que sobrevivió a su muerte, a la muerte de Jesús. Entonces, vamos a ver en esta columna los hechos que se dan en estos años, que son manejados en las flechitas rojas, y los textos o libros que pudieron haberse escrito, y vuelvo a repetir, bueno, pudieron, no hay nada certero. En la fijación de las fechas es muy difícil que los eruditos bíblicos se pongan de acuerdo, muy, muy difícil. Así es que siempre debemos hablar en ese término. Puede ser, probablemente, tal vez. Esos serían los términos que siempre tenemos que referirnos al momento de establecer alguna fecha o algún dato, al menos en este caso. Bien, del año 28 al 30, ¿no? Es una experiencia pascual. Por lo que se lee en los textos, hay 3 Pascuas que podemos establecer en los evangelios, no los voy a narrar, pero bueno, el hecho más importante en esos años es la experiencia pascual. Ya dije que la Pascua, este concepto de la Pascua, va a ser muy importante porque ese es el hecho fundatorio, diríamos, o el motor que mueve la inspiración a todos los escritos sagrados. En esta etapa dijimos Jesús no dicta ni deja ningún escrito. Así es que no hay nada escrito por el Señor Jesús, ya lo expliqué en la clase pasada. Dicen que lo único que escribió el Señor fue algo en la tierra cuando le presentaron a la mujer adúltera, pero hasta allí. Pero no tenemos ningún escrito de Jesús. ¿Por qué? No sabemos, no hay una razón, hay miles de explicaciones, pero respetemos que nuestro Señor no haya escrito nada. No por ignorante, no porque no haya sabido leer ni escribir, me parece a mí, creo que era una persona muy preparada, principalmente en la ley, en la Torá, en todo, pero no quiso o no deseó, según su soberana voluntad, de escribir nada. Bien, y todo lo que tenemos son de sus seguidores, ¿no? Aproximadamente del 30 al 32, ¿no? Tenemos que tiene que ver con la ascensión de Jesús, ya la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. En estos años no existía todavía un Nuevo Testamento escrito, todavía no, pero ya empezaba a haber muchas tradiciones orales. Ya, evidentemente, eso es normal, eso es lógico, claro. Una vez que el Señor Jesús ascienda a los cielos, evidentemente los que fueron testigos, al menos los 500 de los que ya hablamos, esos 500 anónimos, mujeres y hombres,
que fueron testigos del cuerpo resucitado del Señor, ¿no? Que comieron con él, se durmió, se bebió, se caminaron, platicaron, etcétera. Tuvieron que empezar a hablar a su vecino, a su amigo, a su familiar, a sus hijos. Recuerden que en la cultura principalmente la cultura judía, las tradiciones orales son muy valoradas, ¿no? Son muy, muy valoradas. Bien, y ya empieza a haber algunos grupos de cristianos muy identificativos. El núcleo de las mujeres, que serán papel muy importante, al menos para los evangelistas, en el evento de la resurrección. Las mujeres estarán muy presentes en la crucifixión, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Vendrá a haber un grupo muy importante de los discípulos, encabezados por Pedro, evidentemente. Recuerden que Pedro tuvo un papel muy predominante, y no porque él iba a ser el papa de la iglesia, sino porque evidentemente por su personalidad y porque seguramente el Señor tenía un propósito para él, tomó junto con los 12. Estos se reúnen y esperan la venida de Jesús en Jerusalén, que era como la promesa más inmediata, ¿no? Recuerden que eso era lo que estaba de manera efervescente en las comunidades cristianas, de decir, Jesús va a venir pronto, pronto va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Ese era como el suceso más fundamental. En torno a ellos se va a explicar la experiencia de la Pascua de Jesús, porque ellos son los protagonistas directos, al menos eso nos dicen los evangelios, que ellos eran los que estaban con él en la última cena, escucharon sus palabras, etcétera. Y se produce un estallido de esperanza apocalíptica. Recuerden que la apocalíptica es una literatura que narra eventos futuros muy importantes, y que sabían que Jesús venir por segunda vez en un contexto donde el Imperio Romano estaba sobre ellos, seguía siendo importantísimo. O sea, seguía siendo fundamental que Jesús viniera por segunda vez, porque todavía el imperio estaba sojuzgando a Palestina. El siguiente grupo, para estas fechas, hay un grupo que se llama los Galileos, que tienen que ver mucho, hermanos, con los habitantes de la región donde el Señor va a ejercer su ministerio. Y va a haber una lucha muy interesante entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Galilea. Muy interesante, porque fíjense ustedes que la iglesia de Jerusalén va a ubicar allí, en ese lugar, la venida de Jesús. No lo voy a explicar ahorita porque ya vamos a entrar en detalle con los textos bíblicos, si no, no vamos a salir nunca de la clase. Jerusalén va a demandar ese lugar de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén va a demandar ese lugar como el lugar donde el Señor va a hacer su aparición. Pero la comunidad de Galilea, con la que termina Marcos, ¿no? Marcos va a terminar mandando a las mujeres y a los discípulos, los va a mandar nada más y nada menos que a Galilea. Déjenme solamente corroborar. Sí, es Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos entonces va a mandar a Galilea la aparición de la resurrección de Jesús, y la iglesia de Jerusalén va a demandar lo mismo, incluso la venida de Jesús va a ser ahí. Por eso estas dos primeras comunidades serán muy importantes, porque recuerden que la comunidad de Galilea era una comunidad muy fuerte, porque es allí donde el Señor Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. Pero Jerusalén se convertirá en la comunidad judeo-cristiana más importante, porque seguirá reclamando su primacía. Bueno, lo vemos acá, hermanos, en esta segunda columna. Vendrán estas dos tradiciones, la jerosolimitana y la
galileana. Serán las dos tradiciones que estarán en estos primeros años. Van a interpretar a Jesús como la experiencia del Espíritu, y la escritura cristiana sigue siendo el Antiguo Testamento. Hasta acá el Antiguo Testamento sigue siendo muy, muy valorado. Seguimos en la primera generación. Todavía hay algunos que ya van muriendo, evidentemente, pero hay otros que todavía sobreviven. Estamos en el año 32, 35 aproximadamente, y empiezan a consolidarse dos grupos en la comunidad de Jerusalén, dos grupos que se le conocen como los hebreos y los helenistas. Estos grupos se identifican muy bien en la lectura de Hechos del capítulo 6 al capítulo 10. Hasta este momento seguimos sin tener un documento escrito. Estamos en tradición oral. Estamos en que Pablo está recibiendo, ¿no? A ver, yo no sé si aquí todavía Pablo se ha convertido. Bueno, Pablo va a empezar a tener, esa es la etapa en donde se da. Bueno, siguen los tres grupos fuertes que vimos anteriormente: el grupo de las mujeres, de Pedro, la experiencia de la iglesia en Galilea. Y surgen en Jerusalén estos dos grupos, dos nuevos grupos, ¿no? Los hebreos, que vendrían, y parientes de Jesús, que así se les denominó, que van a desembocar en la iglesia judeo-cristiana, es decir, judíos que se van a convertir a Cristo. Un judío que acepta a Cristo como su Señor y Salvador va a formar la comunidad judeo-cristiana, así se le va a llamar. Cuando usted escuche o lea la expresión judeo-cristiana, tiene que ver con judíos que nacieron siendo judíos, que aprendieron todos los ritos judíos, pero que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, se alejan del concepto judío y ahora toman el cristianismo como parte de vida. Ese es el primer grupo que se forma y se asienta en Jerusalén. Y el otro grupo son los helenistas, ¿no? ¿Qué destacan en el sentido de la muerte de Jesús? Bueno, los helenistas tienen que ver más con los paganos o con los griegos que se convierten al cristianismo. Bien, me voy a saltar esta parte de acá abajo, y en la columna, en la tercera columna, empezamos a tener entonces dos teologías que empiezan a tomar forma y empiezan como que a reflexionarse. La primera es la judía, la judeocristiana, y la otra es la helenística, los cristianos helénicos, ¿no? Los cristianos helénicos van a interpretar la muerte de Jesús como un gran cambio en su mesianismo y van a tomar un rumbo distinto. Se van a separar del templo de Jerusalén y ellos empezarán una misión universal. El centro de expansión ¿cómo es? O la iglesia más importante, o el centro donde se albergó mucho este concepto de los cristianos helénicos o los griegos que se convirtieron al cristianismo, fue Antioquía. Antioquía se convierte en una base misionera, donde Jerusalén quería seguir manteniendo el control, ¿no? Por lo que representaba la ciudad, pero tenían una tendencia más judaizante, es decir, ok, vos aceptás a Cristo, pero necesitas hacerte judío. Y los cristianos helénicos dijeron, no, para un poco, no es tan así, ¿no? Entonces, crecen mucho las comunidades cristiano-helénicas, crecen mucho, y por eso es que mandan una vez a Bernabé para hacerse cargo de lo que está pasando en Antioquía, porque los antioquianos dijeron, no, el mensaje de Jesús es universal y tiene que alcanzar a todas las naciones de la tierra. Por eso es que Antioquía, hermano, se convierte como en una agencia misionera. Eso ya lo van a ver en su clase con la profesora Ruth. Se convierte en una agencia misionera porque es Antioquía quien le provee a Pablo primero su campo de formación, porque es Bernabé quien va por Pablo para que venga a Antioquía, y ahí están por lo menos un año. Entonces, en la iglesia de Antioquía surge este aspecto de la teología universal de la salvación.
Jerusalén no, Jerusalén estaba todavía como muy cerrada, como que Jerusalén decía, no, 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 no nos abramos tanto a esto, ¿no? Por eso siempre hubo un choque entre los judeocristianos y los cristianos helenistas. Y entonces Antioquía, que usted lee tranquilamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, les recomiendo que lo lean, va a impulsar a Pablo para sus viajes misioneros. Antioquía va a ser como esa iglesia que cree en la salvación universal y va a impulsar a Pablo en sus viajes misioneros. Seguimos en esta primera generación. En los años 35 al 39 aproximadamente, hay ya un liderazgo muy marcado. Evidentemente hay personajes vivos que son muy marcados y estarán en tres líderes que vendrán a marcar, diríamos, en términos muy pragmáticos, tres líneas de la iglesia. Todavía no tenemos un Nuevo Testamento, no hay todavía. Pienso que el Espíritu del Señor está acuñándolo despacito, pero no lo hay. Y bueno, a los 3 años de su conversión, que está narrado en el Evangelio, en la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo va a Jerusalén y dice él que, bueno, Gálatas es una de las cartas muy auténticas de Pablo, y dice que estuvo con Pedro y Santiago y los coloca como, dice que estuvo 15 días, ha haber sido re interesante la plática entre los tres. Lástima que no tenemos muchos datos de la charla que ellos tuvieron, pero se convierten en Pablo reconoce en Pedro y en Santiago las columnas de la iglesia, es decir, ya estaban forjando liderazgos muy marcados, Pedro y Santiago. Y bueno, estos tres líderes van a representar experiencias distintas, evidentemente, ¿no? No se van a excluir, no hay una exclusión, no hay una pelea. Van a interpretar algunas otras cosas de manera distinta, principalmente entre la apertura de los gentiles a la salvación. Ese será el gran pleito que tendrá Pedro con Pablo, ¿no? Pero en torno a Jesús, no va a haber discrepancia. Me parece que hablaron mucho de Jesús, porque me parece que Pablo preguntó mucho sobre el Señor. Ha de haber preguntado un montón, porque no lo conoció. Y Pedro y Santiago han de haber preguntado un montón qué revelaciones Pablo tuvo cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco. La verdad que haber sido una charla re linda entre ellos. Bueno, aquí ya para esta fecha el grupo de las mujeres empieza a diluirse y de la iglesia de Galilea parece ser que empieza como que a menguar o no se le dio la importancia. Ahora los ojos de los escritores sagrados están más bien en estas dos grandes comunidades, Antioquía y Jerusalén, ¿no? Va a haber varias interpretaciones del Señor Jesús en cuanto a la apertura principalmente de su salvación, y empieza a perfilarse ya las prácticas cristianas como el bautismo, como la cena del Señor o la Eucaristía, que es un término correcto llamar Eucaristía a la acción de gracias, que tiene que ver, nosotros le llamamos en el Señor, está bien, llámele como quiera, el término es el mismo. Entonces, aquí ya empiezan a unirse estas prácticas como prácticas verdaderas, como prácticas de experiencias de fe. Para el 41-44 ya empieza a haber las primeras persecuciones, ¿no? Hasta acá empieza ya la época del conflicto. Aquí arriba estaba la época de la expansión. Todo bien, vayamos a las comunidades, hagamos la misión de Jesús, etcétera. Pero ya empieza aquí un poco la etapa del conflicto, del 41 al 44. Empieza un poco la persecución de Agripa y empieza la misión hacia los gentiles. Y se empiezan a consolidar en esta etapa, hermanos, algunas tradiciones ya del Nuevo Testamento, principalmente las tradiciones que tenían que ver con la Pascua del Señor. Los primeros dichos, palabras, pensamientos de Pablo. O sea, recuerden, antes de que Pablo escribiera algo, tuvo que haber dicho algo. Entonces, me parece que hasta después de que él empezó a desarrollar su ministerio, es como que decidió poner por escrito lo que él pensaba, ¿no? Lo que él decía. Bueno, entre estos años hay tres hechos que se destacan.
primero la muerte de Santiago, el gran líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro deja la comunidad jerosolimitana y es muy probable que haya sido impulsado a decir, bueno, me parece que sí, el Señor habló sobre la salvación universal y sale, por eso es que llega a Antioquía también para estar con Pablo y bueno, ahí se da el encontronazo entre ellos. Y Santiago, el hermano del Señor, cuando hablamos del hermano, no eran los hijos del viudo José, eran los hijos, los hermanos carnales de Jesús, es decir, María no permaneció virgen, sino que tuvo más hijos e hijas y uno de ellos fue Santiago, quien empieza a organizar y a tomar un papel de liderazgo muy importante en la iglesia judeocristiana. Bueno, acá en estas épocas, hermanos, se estabiliza la tradición oral. Aquí están lo que yo decía, se empieza a hablar mucho sobre la pasión del Señor, cómo fueron esos momentos, empiezan como que a aglutinar las versiones que se tienen al respecto, las parábolas, las controversias que tuvo Jesús, principalmente con Jerusalén, ¿no? Recuerden que uno de los que Jesús tuvo muchos conflictos con los líderes en el templo de Jerusalén. Y bueno, aquí empieza lo que dijimos en algún momento un poco, la colección de dichos, que era el documento Q, que ya hablé sobre eso. Bien, en el 49 tenemos el gran conflicto de la iglesia que provoca sí o sí el concilio de Jerusalén, porque la iglesia de Antioquía ya no estaba muy contenta, que digamos, ¿no? Entonces, Antioquía manda a Pablo y a Bernabé como sus representantes ante el concilio para que les diga algo ahí a ellos. Y bueno, lean por favor Hechos 15, donde aparecen todos los detalles del concilio. Y hay un pacto. La resolución del concilio es que finalmente hacen un pacto, ¿no? Entre los tres grandes líderes, Pedro, Pablo y Santiago. Bueno, también hay una crisis en la iglesia de Antioquía y empieza a ver eso porque muchos judíos que venían de Jerusalén llegaron a Antioquía y empezaron a retar o a regañar o a confrontar a los que se juntaban con los pagano cristianos, ¿no? Entonces decían, no, los judíos cristianos tenemos que estar aparte y los pagano cristianos tienen que estar en otra parte. Fue un gran conflicto y eso, bueno, generó muchas controversias. En esta fecha se transmiten ya con mucha fidelidad, con mucha precisión ya los relatos van teniendo veracidad y van teniendo forma, ¿no? Del 49 al 65 siguen habiendo ciertas crisis, ¿no? Pero se va consolidando la iglesia. Las tres grandes iglesias, diríamos iglesias entre comillas, ¿no? Porque tuvieron sus líderes respectivos, Pedro, Pablo, Santiago. Otras menos que se conocieron, porque evidentemente hubo otros discípulos que salieron también predicando, que ya hablé sobre ellos, pobres. Y es en este tiempo, hermanos, donde empiezan a producirse aproximadamente las cartas paulinas, al menos las originales, las que se le atribuyen a él, que salió de su mano entre 49 y 67. Y después, hermanos, viene una gran crisis para la iglesia porque mueren sus líderes. Tanto Pedro, Pablo, ¿no? Santiago mueren y entonces ahora la iglesia tiene que organizarse en torno de otras personas. Bueno, aquí son las 7 cartas que se dan. La primera fue primera de Tesalonicenses, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. Son cartas que se le atribuyen de manera auténtica. Mañana voy a hablar un poco sobre esto. Y bueno, finalmente, hermanos, en la segunda generación encontramos del año 66 al 77 la destrucción del templo de Jerusalén, la gran guerra judía, que ya también hablé sobre eso, ¿no? Y empiezan a formarse los evangelios. Ante esta crisis de guerra, la iglesia necesita recordar a su fundador o a su razón de ser y empiezan los evangelios como narraciones teológicas de la persona de Jesús. Y tenemos en primer lugar a Marcos como primer evangelio,
Y sigue habiendo una gran herencia de discípulos de Pablo, ¿no? Basta leer Romanos para saber cuáles fueron los discípulos que él tuvo, que evidentemente se encargaron después de producir otros libros en su nombre. Y bueno, cerramos esta segunda generación. Aquí ya muchos de los que estuvieron contemporáneos de Jesús ya han muerto. Ahora, a finales del primer siglo, vienen los judíos rabínicos, que ya hablé, que son los que se van a estar alrededor alrededor de la enseñanza, porque el templo ya no está, y los judeocristianos, que se van a apartar de las tradiciones judías y van a aceptar a Cristo. Bueno, los judíos rabínicos van a plasmar sus enseñanzas o sus tradiciones en la Misná, que vendrá a ser un libro también muy representativo para ellos. Por eso decía que antes de la Cábala es la Misná. Y se van a estabilizar varios grupos para ya finales del primer siglo. Estamos ya en las dos últimas décadas del primer siglo. Y bueno, acá se consolidan ya algunos otros textos sagrados, que es Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro y el Apocalipsis, a finales de esta generación. Recuerden, estamos en la postura del autor Javier Picas. Y finalmente, la tercera generación son aquellas que empiezan ya en el primer siglo. Son personas que ya no tuvieron contacto directo con Jesús, vienen de tradiciones de los que fueron sobreviviendo, pero que finalmente murieron con el paso del tiempo. Y se cree que hubo la culminación en la primera, segunda década del siglo segundo, los últimos escritos sagrados, ¿no? Las tradiciones que se generan en torno a Pablo, a Juan y a Pedro y Santiago son tradiciones que van a dar paso a las escrituras que se conocen como Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Segunda de Pedro, Judas, Primero de Juan, Segundo y Tercera de Juan. Quiero aclarar algo. Hay muchos autores que defienden que estos libros, al menos Timoteo y Tito, son de la autoría de Pablo, no de una tradición posterior. Hay razones, hermanos, pero eso lo vamos a hablar cuando entremos a detalle. Cuando ya entremos a los libros en particular, expondré las distintas razones que tienen uno y otro grupo para poder decir, estas cartas sí son auténticas de Pablo y estas cartas no lo son. El criterio, ustedes como alumnos lo tomarán. Para casi la segunda mitad del segundo siglo, ya se culminan las grandes tradiciones canónicas, ya no hay más, diríamos, como ese sentido de seguir creando literatura que tuviese el carácter de normativo, y empiezan algunos escritos que yo ya hablé la clase pasada. Evangelio de los Hebreos, de los Nazarenos, el Evangelio de Tomás, de Felipe, y algunas otras cartas que se escribieron para esta fecha, pero que no se le reconoce o no se le dio por parte de la Iglesia, principalmente en aquellos tiempos, el carácter de canónico. Ya a finales, hermanos, del siglo segundo, a mediados del siglo segundo, son etapas en donde la Iglesia sí o sí se tiene que ir. Jesús no viene y tiene que ir organizándose, ¿no? Y bueno, ya para esas fechas hay un claro entendimiento por parte de las comunidades cristianas de los libros que conforman el Nuevo Testamento. Repito hasta el cansancio, hasta aquí no aparece la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, no fue la Iglesia Católica Apostólica Romana quien fija los libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Hasta acá, finales del segundo siglo, mediados del segundo siglo, finales del segundo siglo, siguen siendo las comunidades cristianas que están en torno a la figura de Jesús quienes van creyendo en la autoridad de los libros sagrados. Muy bien. Entonces, hasta acá terminamos, hermanos, un poco acerca del acercamiento histórico
contextual que tiene que ver con los libros sagrados, ¿no? Con los 27 libros. Y el día de mañana ya estaremos acercándonos, ya nos meteremos a ver sobre Jesús, ¿no? Ya un poco más. Daré solo un pequeño repaso el día de mañana y después nos estaremos acercando al mensaje de Jesús, al contexto histórico, a conocer un poco más sobre el Señor Jesús. ¿Alguna pregunta de esta clase, hermanos, hermanas? ¿Puede repetir todo desde un principio? Les prometo que hoy a partir de las 9 de la noche pueden ver la grabación. Bueno, le tomamos la palabra, ¿eh? Queremos rever la clase y anotar unas cosas más. Sí, yo les digo que no se desesperen, o sea, créanme que a todos nos cuesta trabajo retener muchas cosas, pero sí, me parece que tener al menos una idea muy general de estos sucesos nos permiten vislumbrar y cómo es darle la justa dimensión a lo que el texto sagrado tiene. Somos estudiantes de un seminario, queremos saber más de la palabra. Bueno, ahora es cuando. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Y bueno, gracias a Dios que ahora se pueden grabar las clases. Fíjense, antes, cuando yo estudiaba antes, era la clase y lo que agarraste del profesor y lo que hiciste o captaste está bien. Y si no, bueno, no había otra forma. Pero hoy, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Hablen ahora o callen para siempre jamás. Sí quiero... Solamente, hermano, solamente para lo de el resumen que vamos a hacer con usted en el trabajo, me gustaría en lo personal que si los pudiera subir todos juntos para irle avanzando, porque pues el trabajo a veces es mucho acá y cuando tenemos libres algunos momentos ir avanzando en los resúmenes, hermano. Sí, sí, Lucy, sí, con todo gusto, Lucy, con todo gusto. Hoy a la tarde-noche estaré subiendo las 2 lecturas que tienen que hacer. Voy a fijar las fechas ya están en el sílabo, ustedes saben cuándo tienen que entregar, pero ya estarán las 2 lecturas, el que quiera avanzarle, le quiera apurar, buenísimo. Sí, sí, Lucy, con todo gusto, con todo gusto. Y bueno, el examen lo tenemos el viernes se abre el examen para el fin de semana. Bueno, hermanos, vamos a terminar la clase, voy a parar la grabación.